Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 7 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los conceptos de servicios en un sistema operativo y sus estructuras de diseño. La idea de este video es solo conceptual, explicar lo mejor que se puedan estos conceptos, y en el video que sigue se hará una práctica en Linux para poder observar algunos de estos servicios o llamadas al sistema. Ya habíamos mencionado que un sistema operativo es una aplicación, un software que administra el hardware, proporciona una base para los programas y sirve de intermediario entre el usuario y el hardware. Pero para poder hacer eso, el sistema operativo debe brindar una serie de servicios llamadas al sistema para que las aplicaciones puedan ejecutar sus operaciones sobre el hardware real. Es decir, el usuario interactúa con las aplicaciones y las aplicaciones interactúan con el sistema operativo a través de sus llamadas al sistema y este interactúa directo con el hardware. Lo ideal es evitar que las aplicaciones interactúen directamente al hardware para evitar algunos problemas de seguridad, aunque existen sistemas operativos que por motivos de eficiencia, por tamaño, dan ese control total a las aplicaciones. Pero, ¿qué son esas llamadas o servicios al sistema operativo? Entonces, solo para ilustrar, veamos unos ejemplos. Si estuviéramos hablando en la capa de gestión de procesos, un servicio puede ser la ejecución de un programa. Aunque no es en esta unidad donde vamos a clarificar bien el concepto de proceso y programa y sus implicaciones, vamos a dejar claro por ahora de que un proceso es el nombre que recibe un programa en ejecución. Un programa es un elemento pasivo que está almacenado en algún medio, llamémoslo USB, llamémoslo un CD, un DVD, un medio en Internet. Pero una vez que ese programa se coloca en funcionamiento, se convierte en proceso. Entonces, un servicio del sistema operativo es poder decirle, ejecúteme este programa. Pero si yo tengo el servicio de ejecución, pues debo tener también un servicio de cancelar. Yo le debo decir al sistema operativo, oiga, ese proceso que ya está en ejecución, por favor, cancélelo. Sáquelo de la memoria, sáquelo del sistema, por alguna razón. Puedo no solo cancelarlo, sino que podría decirle, no, suspéndame ese proceso por un momento, que yo necesito esos recursos y luego reanudar ese proceso donde iba. Puedo cambiarle la prioridad. Más adelante vamos a ver que en un sistema operativo pueden existir prioridades. Es decir, yo tengo distintos procesos y le puedo decir al sistema operativo, por favor, dedíquele más tiempo a este proceso que tiene mayor importancia, prioridad, que este otro proceso. Entonces puedo cambiar las prioridades. Y de hecho podemos jugar un poco con eso, etcétera. Pero ¿qué es ese etcétera? ¿Qué otras cosas pueden haber? Entonces existe, por ejemplo, servicios relacionados con el manejo de la concurrencia. Y eso es algo que vamos a trabajar en la unidad que sigue, no solo a nivel conceptual, sino a nivel práctico. Y la concurrencia se define como una forma de diseñar una solución usando paralelismo. Y resulta que para poder tener concurrencia en un sistema, yo necesito poder utilizar mecanismos de sincronización de procesos, que vamos a profundizar en la unidad que sigue. Eso quiere decir que necesito mecanismos que me permitan el control de acceso a algo que se denominan las secciones críticas. Es decir, si yo tengo un elemento que es compartido por dos o más procesos, yo necesito un mecanismo que evite que ellos accedan a ese recurso compartido de manera indiscriminada. Necesito tener ese control de acceso. Necesito también tener un control de en qué orden se ejecutan los procesos independientemente de algo que se denomina el planificador del sistema. ¿Cómo hacer eso? Mecanismos de control de flujo. Mecanismos de asignación de recursos. Si yo tengo, por ejemplo, un archivo y ese archivo lo van a acceder distintos procesos, pues yo debo mirar cómo a quién se lo asigno, porque no es una tarea tan trivial como parece, solo asignárselo y ya, sino que esa asignación podría provocar bloqueos. Entonces, más adelante en la unidad que sigue, hablaremos un poco de esas dificultades que aparecen y cómo se pueden manejar. Otros servicios relacionados con procesos está en la comunicación. Entonces, si yo quiero o necesito concurrencia en un sistema, necesito servicios relacionados con la sincronización y servicios relacionados con la comunicación. Y esa comunicación, que normalmente se le conoce como IPC, comunicación entre procesos, se puede hacer de dos maneras. Una,
a través de la memoria compartida, que vamos a discutir un poco, que es donde la responsabilidad de comunicación está en las aplicaciones. Son las aplicaciones las que, a través de una zona de memoria que el sistema provee, compartida, se pasan información, o una más segura, que es a través del paso de mensajes. Entonces, ahí la responsabilidad de la comunicación radica en el sistema operativo. Las aplicaciones le dicen al sistema operativo, envíemele este mensaje a esta otra aplicación, y la otra recibe el mensaje. Ya lo que haga con esa información la otra aplicación se sale del alcance del sistema operativo. Pero la responsabilidad en el paso de mensajes radica en el sistema operativo, y la responsabilidad de comunicación en la memoria compartida radica en las aplicaciones. Entonces se recomienda el paso de mensajes. Ahora, si estamos hablando de la gestión de memoria, entonces un servicio es solicitar memoria. Entonces los programas, más bien los procesos, necesitan de memoria para poder almacenar la información, para poder procesarla y luego guardar los resultados allí, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos servicios relacionados con solicitar memoria. Así como tengo servicios de solicitar memoria, también debo tener servicios de liberación de memoria, almacenar datos en la memoria, leer datos de la memoria, consultar si un proceso tiene asignada cierta zona de la memoria o no, determinar si una zona de la memoria se puede leer o escribir o no, simplemente se puede leer, etc. Cuando hablamos de la gestión del almacenamiento, ya sea en discos duros o unidades de estado sólido, entonces también tengo, por ejemplo, cómo crear o eliminar archivos o directorios o carpetas, depende del sistema como está acostumbrado a decirlo. Modificar los permisos, ya hemos mencionado de manera muy rápida, por supuesto, en un video anterior, cómo un archivo podía tener permisos del dueño, del grupo, de los otros usuarios, entonces cómo modificar o consultar esos permisos, cómo copiar y mover archivos y directorios, determinar el espacio que ocupa un archivo, un directorio en un sistema, localizar un archivo o un directorio dentro de todo un sistema, etc. Entonces, existen también unas actividades generales sobre un gestor de almacenamiento, como son la gestión del espacio libre, que también vamos a trabajar cuando lleguemos a la unidad de gestión de almacenamiento, que es saber cuáles o qué partes del disco duro están libres, ¿sí? También es la asignación del espacio en el disco, saber de esas zonas que están ocupadas, qué zonas corresponden a qué dispositivo, a qué archivo. Cuando hablamos de discos duros, esto no tiene sentido cuando hablamos de unidades de estado sólido, pero sí cuando hablamos de disco duro, necesitamos la programación del disco, optimizar el movimiento de esta cabeza. Entonces vamos a mencionar allí un poco eso. Entonces, como ven, los servicios al sistema son como si fueran funciones que el sistema operativo provee a las aplicaciones para poder que ellas logren brindar servicios a los usuarios. Ahora, los usuarios necesitan interactuar con las aplicaciones, entonces lo puede hacer de varias maneras. Una, a través de la línea de comandos que comenzamos a trabajar en un video pasado. Otra, a través de una interfaz gráfica de usuario, que en este curso no vamos a profundizar en ello. Se lo dejamos a las personas que asisten al video a que interactúen y exploren un poco la interfaz gráfica. Me interesa más profundizar en el manejo de la línea de comandos porque los servidores no suelen tener el modo gráfico instalado por defecto. A diferencia de otros sistemas operativos, el modo gráfico en las aplicaciones Unix es una aplicación más, no es el centro. Entonces usted decide si lo instala o no. Si no lo instala, por supuesto sí va a tener que interactuar con el sistema a través de una línea de comandos. Pero podría tenerlo instalado y seguir interactuando con una línea de comandos. Sistemas operativos ya vimos que había muchos. Existe otra forma que es a través de lotes, se llaman procesos batch, donde el usuario no tiene ningún tipo de intervención. Son procesos que la computadora ejecuta uno después de otro sin ninguna interacción con el usuario. Bueno, otros servicios están, por ejemplo, información sobre el sistema. Por ejemplo, si yo tengo varios núcleos, cómo está la actividad en cada núcleo, o la memoria, o el tráfico en la red, etc. Servicios relacionados con la seguridad de los usuarios, claves, autenticaciones, bitácoras, etcétera, etcétera. Y por supuesto, debe brindar una serie de APIs, ¿cierto? Que son unas interfaces de programación para las aplicaciones, para que cuando uno desarrolle una aplicación en un lenguaje de programación pueda hacer uso de estos servicios del sistema a través de estos APIs. Ahora, ya hemos dicho entonces que ese software, ese sistema operativo,
me brinda una serie de llamadas al sistema. Hasta ahí yo pienso que está claro el concepto en términos generales. Pero la pregunta es cómo puedo entonces yo estructurar ese software, ese sistema operativo, esta capa, cómo se puede hacer. Y ahí es donde aparecen las estructuras de diseño de un sistema operativo. Formas de hacerlo, seguramente hay todas las que usted quiera, pero podemos clasificarlas en unas pocas. Una, que ya lo había mencionado por allá en un video anterior, es la estructura de diseño monolítica, que es la estructura base. En esa, todos los componentes principales del sistema operativo están encapsulados en un módulo, ¿cierto? El kernel, todo está allí. Y hay una capa de las llamadas al sistema. Entonces, las aplicaciones que están corriendo en algo que se denomina modo usuario, que es un modo del procesador donde él tiene cierta restricción sobre ciertas operaciones, ejecuta un llamado al sistema y esto ya se ejecuta en el modo del procesador llamado modo kernel, que tiene acceso a todo y ahí comienza a hacer estas operaciones. Todo lo que diga aquí, sistemas de archivos, controladores, comunicaciones, planificador, memoria virtual, elementos que vamos a ir profundizando. ¿Qué sistemas operativos usan esta estructura de diseño? Pues muchos, Linux, Unix, Solaris, DOS, Windows, algunos Windows, etc. Pero no es la única forma, ¿cierto? Uno podría pensar, bueno, y si esto está corriendo en modo kernel y el modo kernel me da acceso a operaciones restringidas que podrían llegar a provocar problemas en el sistema si no se usan correctamente, ¿por qué no sacar algunos de estos elementos que no son vitales y ponerlos a correr en modo usuario? Entonces ahí es donde aparece el microkernel, es decir, yo saco todos los elementos que más pueda del kernel y los pongo a correr en modo usuario. Y dejo que el kernel sea lo más pequeño posible, por ejemplo, utilizando la comunicación entre procesos, la memoria virtual y la planificación, por ejemplo. Sistemas que usan este modelo, Apple, este de GNU, entre otros. Pero no solo tenemos esos dos modelos, es decir, todo en un solo bloque a nivel de kernel y las aplicaciones de modo usuario. Este que retira algunos elementos del kernel y los pone a correr en modo usuario, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a pesar de que este puede parecer más seguro, y seguramente lo es, tiene problemas de que va generando un cuello de botella. Si todo tiene que pasar por este modo, y puede haber un problema allí. Pero bueno, vamos adelante. También puedo tener sistemas híbridos, sistemas donde, bueno, está bien, no saquemos todo, no nos vayamos al extremo. Saquemos algunos elementos y dejemos otros allá adentro. Dejar los controladores, la comunicación, la memoria virtual, solo por dar un ejemplo. Y el sistema de archivos si lo dejamos por fuera. Algunos ejemplos son la familia NT de Windows, empezando por Windows 10. ¿Sí? Ok. Existe una estructura de diseño más bien para modo de investigación, por lo menos así lo conozco yo, que se llama exokernel, en donde yo tengo un kernel que gestiona los recursos físicos, el hardware, y sobre él tengo distintos conjuntos de bibliotecas de distintos sistemas operativos. Eso me permite poder ejecutar aplicaciones de distintos sistemas utilizando la librería que le corresponda, ¿sí? Pero es más de investigación. Ok. Tenemos otro que es donde yo tengo el kernel, ¿sí? en un bloque y tengo distintos elementos por aparte. Por ejemplo, Linux soporta estos módulos también, Mac, Unix, Solaris, Windows. Es decir, yo no tengo todo metido dentro del kernel, sino que puedo tener algunos elementos por fuera de él que yo puedo ir ejecutando de manera dinámica, ¿sí? Entonces yo cuando, por ejemplo, en Linux compilo el kernel, yo puedo decir, todos estos elementos están dentro, quedan dentro de él. No, estos van a ser módulos que yo compilo por aparte y ejecuto por aparte. Entonces eso se puede hacer también. Bueno, de momento me despido. Este era un video corto, conceptual. Espero que esos conceptos hayan quedado un poco más claros. A medida que el curso va avanzando, entonces la idea es ir trabajando los conceptos que voy mencionando en los distintos videos. De nuevo les agradezco por su apoyo en YouTube y les agradecería un like si les está gustando los videos o un comentario. Muy amable y un feliz día.